11 y son ya 7 minutos. Como ya habíamos comentado por las redes y por nuestros canales de comunicación, hoy tenemos el gusto de tener de invitado a David Salinero, de Salinero Abogados, que es el despacho que ha conseguido, con una demanda puesta en Salamanca, que ha resuelto el juzgado de primera instancia número 3, que se anulen 2 contratos de préstamo, o si digo algo mal, ya me corregirás. Uno de ellos hipotecario. El argumento básico de la demanda y que ha recogido la sentencia, por eso es tan importante, es porque desvela realmente cómo funciona la creación del dinero y viene a sentenciar que los bancos no ponen ni un céntimo de su patrimonio para prestar el dinero. Entonces es una relación absolutamente injusta, porque claro, el banco no pone nada de su patrimonio, pero luego si hay problemas de pago y se tiene que ejecutar esa hipoteca, lo que se ejecuta es la garantía, que es una vivienda de verdad, no es una vivienda virtual. Tiene sus ladrillos, sus puertas, sus ventanas y una familia adentro. Entonces lo que se ha dictado en este caso se ha anulado porque realmente, y ahora nos explicará los detalles David, dictamina que realmente ese contrato de préstamo es falso, realmente está otorgándose un contrato que no tiene ninguna base. No sabemos, ahora nos contará también David si ha habido ya apelación o no ha habido apelación, pero bueno, esa es la parte que le dejamos a David. Entonces le vamos a dar el tiempo, 30, 35, 40 minutos, lo que él considere, porque a las 12 tiene que volver a Salamanca. Y luego abriremos un turno de preguntas para consultar las dudas que tengamos. ¿De acuerdo? Pues le paso el testigo a David y que nos cuente. Gracias, Javier. Buenos días. Soy David González Salinero, David Salinero, más conocido. Soy abogado desde hace unos cuantos años y fundador de Salinero Abogados. Es un despacho que nació en Salamanca, pero bueno, ahora tenemos diferentes despachos en Madrid, aquí en Madrid, en Barcelona, en Vitoria, en Asturias. Pero básicamente, y yendo al grano, que creo que nos interesa de esta sentencia, la realidad en la que nos estamos viendo es de dónde sale el dinero que en teoría nos están prestando los bancos. Ese es el núcleo y la realidad de la que nos estamos viendo. Porque nosotros tenemos que devolver un dinero, tenemos que devolver nuestra energía vital, porque esto hay que verlo desde energía vital. Nosotros tenemos que devolver un dinero a unos bancos, que ese dinero es real, porque parte de nuestro trabajo. Y tenemos que supuestamente devolver un dinero porque previamente nos han prestado ese dinero los bancos. Hay un concepto que no debemos de perder nunca de vista estos malos utilizan el lenguaje siempre de forma torticera. Y si veis en las escrituras o en los contratos de préstamo, dicen que el banco entrega. Nunca dice presta. Siempre dice el banco entrega a modo de préstamo de 100.000 euros, ¿vale? Ese es el núcleo de lo que estamos aquí. Es el núcleo. El lenguaje lo es todo. Y eso es el núcleo de lo que estamos aquí. Partemos de partir que el banco nos entrega ese dinero. Es cierto que nos entrega ese dinero, pero el banco no nos presta ese dinero. Y el contrato de préstamo es el préstamo de un bien fungible, del dinero. No es la entrega de dinero, es el préstamo. Si a mí no me prestan, yo no tengo que devolver ese dinero. Y debemos de partir que los bancos jamás
nos han prestado ni un solo céntimo. Es falso. Y ahora lo voy a explicar. Teniendo ese concepto básico de inicio, teniendo claro que los bancos no nos prestan dinero, lo que hacen en las escrituras o en los contratos de préstamo, es decir, nos entregan una cantidad, nos entregan 1 euro, 1000 euros o 100.000 euros, lo que sea. Pero el núcleo es de ese dinero, de dónde sale y de dónde viene, porque es el núcleo de la realidad que se ha plasmado en esta sentencia. La sentencia viene a decir, en resumidas cuentas, que el banco, 1, no nos presta nada. 2, que el banco lo que hace es, cuando hace un préstamo, simular ese préstamo, no es un contrato de préstamo, hace una simulación. 3, que esa simulación está hecha con ánimo de lucro. 4, que el préstamo, el supuesto contrato, no tiene ni objeto ni causa. El inicio de esta conversación era que el objeto y causa de un contrato de préstamo, creo que todos no hace falta ser técnicos ni ser abogados para saberlo. El objeto y la causa de un contrato de préstamo es prestar un dinero. Y nosotros en nuestra demanda justificamos y decimos que realmente ese contrato no tiene dinero, no tiene objeto, no tiene causa. ¿Vale? Y dice la juez que es así, que no tiene causa y que no tiene objeto, que no se presta dinero. Y se anula ese contrato. Y dice más, que lo que realmente hay no es un contrato de préstamo. Atentos, es un contrato atípico de creación de dinero. Y lo que hace el banco es simular que existe un préstamo para ocultar que existe un real contrato de creación de dinero. Eso es lo que dice la sentencia. Y anula ese contrato porque dice que no tiene objeto ni que tiene causa y ratifica y consolida lo que nosotros decimos en la demanda, que es básicamente que ese contrato no es un contrato de préstamo, sino un contrato de creación de dinero. Con lo cual, vamos a avanzar. Ya hemos puesto las bases de lo que dice la sentencia y anula. Y dice, lógicamente, que el banco tendrá que devolver a mi cliente las cantidades correspondientes que mi cliente ha pagado en virtud de este contrato, que es nulo. Pero, por el contrario, y esto es muy importante, dice que mi cliente no tendrá que devolver al banco la cantidad, en este caso eran 84.000 euros, que supuestamente el banco le entregó a mi cliente. ¿Y por qué dice la sentencia que no tiene que devolver esos 84.000 euros? Porque esos 84.000 euros jamás fueron prestados por el banco. Y ahora os voy a explicar el por qué. Porque esos 84.000 euros, ¿sabéis de quién eran? Del deudor, de mi cliente. Y ahora os voy a explicar el por qué digo que esas cantidades eran del mi cliente. Y os voy a explicar, intentaré ser muy didáctico, un poco técnico. Y yo creo que lo vamos a comprender, porque en ese engaño es donde está la realidad de nuestra esclavitud por ese dinero que nunca nos prestaron. En ese engaño está la esclavitud de que todo lo que nosotros hagamos, nos levantemos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, al final, gran resultado de ese esfuerzo de levantarnos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, o trabajar durante 8 o 10 horas todos los días, se lo estamos pagando a unos bancos y le estamos dando nuestra energía vital, le estamos dando nuestra vida. Ya no es suficiente que se vayan a quedar con el inmueble que hemos comprado con nuestro dinero, un ejemplo. Es que se están quedando con nuestra vida, con nuestra forma vital, en forma de nuestro trabajo que genera, ese sí es un dinero real porque se genera con nuestro trabajo y se lo estamos
regalando a ellos. Le estamos regalando nuestra forma vital. Ya no se conforma con quitarnos materialmente todo, sino que nos están robando hasta nuestra esencia. Esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Pero la realidad de todo esto que os estoy diciendo parte de lo que hemos dicho, de ese dinero, ¿por qué yo y la juez manifiesta que ese dinero no es del banco y que ese dinero es nuestro? Voy a ser, como os he dicho, y voy a intentar ser muy didáctico. Ese dinero es nuestro, ¿por qué? Todo parte de este concepto, solamente es el único concepto que os voy a transmitir. Todo parte de lo que se denomina en el derecho anglosajón, porque esto viene de Estados Unidos, ¿vale? También en México viene regulado, en muchos países, y en España también viene regulado, oculto, pero viene regulado, que es, como dicen los norteamericanos, the promissory note. ¿Qué es la promissory note? Es un instrumento financiero, que en español se diría promesa de pago. Hay instrumentos financieros como pueden ser bonos, bonos subordinados, swaps. Hay otros instrumentos, muchos nombres que se le dan, pero el concepto es el mismo. Ese instrumento financiero... ¿Cuál? El nombre pagaré también. El pagaré. Pagaré es un instrumento financiero, endosable, todo. Y ese concepto de promesa de pago es donde radica todo. En el momento que nosotros intimemos el concepto de la promesa de pago, el sistema mafioso que se genera por los bancos ha caído. El sistema financiero que está regulado hace muchísimos años, empezó desde Bretton Woods en el año 1913, cuando ya se decide eliminar el patrón oro, que el dinero tenga un sustento en oro. Ese es el núcleo, ¿vale? Se genera por la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos, ¿vale? Entonces, la promesa de pago, ese es el concepto que tenemos que tener claro. ¿Qué es la promesa de pago? La promesa de pago es un instrumento financiero por el cual alguien, Javier, me promete a mí, por su voluntad, voluntariamente, que me va a entregar 100.000 euros más un 5% anual, tal, 198.000 euros en los próximos 30 años. Mensualmente en 900 euros. O si varía el tipo de interés, puede ser 820 o 950. Esa promesa que me hace a mí Javier, de que me va a pagar eso, es un acto volitivo. O sea, volitivo significa que es algo que yo quiero hacer y lo hago. ¿Vale? Y es esa promesa de pago lo que tiene la consideración de un instrumento financiero. Igual que un pagaré, que lo decían por ahí, es lo mismo, es una promesa de pago de una cantidad. Yo lo puedo escribir y pongo pagaré, o lo puedo escribir y puedo poner el título que me digan. Solicitud de préstamo. ¿Qué hacen los bancos? Recordad lo que hemos empezado. El lenguaje lo es todo. El lenguaje. En vez de poner promesa de pago, ponen solicitud de préstamo. El lenguaje lo es todo. Y te están ocultando que tú, cuando estás haciendo eso, eres el emisor de un instrumento financiero. Tú emites ese instrumento financiero, no el banco. Avanzamos. Ya tenemos ese concepto de la promesa de pago, más o menos claro, ¿no? Esa promesa de pago es la que permite que el banco genere ese dinero. Volvemos. El sistema financiero. El sistema financiero en sí mismo, nada tengo que decir contra ese sistema financiero, es el que es. Yo no estoy de acuerdo en muchos aspectos de ese sistema financiero, que los poderosos, que los que nos dominan, ¿vale? Los que
decidieron en su día que nos pusiéramos mascarillas como si fuéramos esclavos, esos mismos, los que decidieron en su día que nos pusiéramos mascarilla como si fuéramos esclavos, porque eso es lo que hacían en los años 1800 y pico, los esclavos los ponían mascarilla, ¿para qué? Porque es un hecho psicológico. Cuando te ponen una mascarilla, te están evitando que tú seas dueño de ti mismo. Cuando te ponen una mascarilla, esa mascarilla lo que te hace, y eso es una estructura psicológica, está perfectamente estudiada, que te retraigas, que no seas tú, que seas esclavo y que quieras ser esclavo y que permanecer como esclavo. Pero esos mismos que nos pusieron la mascarilla son los que hicieron el sistema financiero. Y esos mismos que hicieron el sistema financiero en sí mismo, el sistema financiero, no tengo nada que decir a ello. No estoy de acuerdo con muchas de las tesis del sistema financiero, pero es perfectamente legal. Ese sistema financiero es perfectamente legal y tiene unas bases perfectamente legales. Nada que decir. Yo no tengo ninguna crítica al sistema financiero. Ahora bien, lo que tengo la crítica es cómo los bancos lo utilizan. Ahí sí. Esa es la crítica. Cuando los bancos utilizan ese sistema financiero, lo hacen de forma torticera. Y no lo hacen con las bases reales que tenía que tener ese sistema financiero. ¿De acuerdo? Con lo cual, seguimos avanzando. No tengo nada como el sistema financiero, sí tengo el todo de cómo lo utilizan los bancos. Con ánimo de lucro. Volvemos a lo mismo. El dinero. El dinero. Tengo mucho, quiero más. Y ya es que ya no vale el dinero. Volvemos a lo mismo. Ya quiero vuestro sudor. Ya no solamente me vale con quedarme con vuestros bienes que habéis comprado con vuestro sudor, sino que me voy a quedar con vuestra alma. Estamos en una guerra espiritual, no os lo olvidéis nunca. Es una guerra espiritual de ellos contra nosotros. Y utilizan cualquier método para conseguir el único fin, que es, ya tengo todo el poder, los tengo como esclavos con sus mascarillas, los tengo, pero es que quiero más. Quiero tener todos los bienes, ya los tengo, si no preguntar a Blackrock. Pero es que quiero más. Quiero tener su alma. Quiero tener su fuerza vital. Quiero que sean esclavos y lo hagan voluntariamente. Ese es el núcleo. Sistema financiero, nada que decir, correcto. Hay unas bases, quitaron de en medio el patrón oro, ya no se sustenta el dinero en patrón oro, con lo cual podemos crear dinero de donde nos dé la gana, cuando nos dé la gana, y a quien permitan la legislación ellos mismos que creen dinero. Solamente pueden crear dinero los bancos centrales, que no imprimen dinero, aunque escuchéis de imprimir dinero, mentira, no imprimen dinero, hacen esto mismo, los bancos centrales crean de la nada el dinero, y los bancos privados, los bancos comerciales, crean lo que se denomina dinero bancario, ¿vale? Y eso se lo permite hacer el sistema financiero. ¿Son las leyes? Nada que decir, correcto, perfectamente, es así. El sistema financiero lo permite, hagámoslo muy bien, pero hagámoslo bien. ¿Qué hacen los bancos? Se frotaron las manos diciendo, esta es nuestra oportunidad para conseguir todo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un dinero que no está sustentado en oro, es humo, y solamente ese dinero tiene el valor del consenso que digamos nosotros que tiene ese valor, porque es un papel, es un apunte contable. Si nosotros le damos valor 0, es 0, pero si consideramos que tiene valor 10, pues tiene valor 10. Por eso se llama dinero fiat. Es algo que le damos valor, pero le damos 1 como podemos darle 100. No tiene ningún sustento sobre ningún bien, sino sobre el oro, sobre la plata, sobre las tierras. No, es humo, es algo indefinido. Entonces, ¿por qué digo que los bancos son los que han tergiversado ese sistema financiero? Por esto que os voy a decir ahora mismo, y volvemos a lo mismo. Uniendo todo esto que he dicho, la promesa de pago. Recordéis lo que era la promesa de pago, ¿verdad? La promesa de pago es que yo le digo a Javier que le voy a entregar 100.000 euros en los próximos 5 años. Esa es mi promesa de pago. O un pagaré que viene que te voy a entregar. Eso es la promesa de pago. ¿De acuerdo? Entonces, los bancos
el sistema financiero dice a los bancos, usted puede crear todo el dinero que usted cree conveniente. No hay ningún problema. No hay ningún límite salvo uno. Solo hay un límite para poder crear dinero. Y el límite que dice el sistema financiero es que solamente se puede crear dinero cuando ese dinero que se cree tenga un activo que justifique esa creación. Por lo tanto, no se puede crear dinero de la nada. No se permite, el sistema financiero no permite crear dinero de la nada. Solamente se permite crear dinero con un activo. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de oro, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿vale? ¿Me entiendes? 1 kilo de oro me permite crear dinero por ese kilo de oro. ¿Cuánto? Un ejemplo que estoy poniendo, 1.000.000 de euros, ¿vale? O tengo un activo, una bicicleta, y me permiten crear dinero a costa de lo que es esa bicicleta de 100 euros. No se puede, no se permite, no es posible crear dinero sin un activo que lo sustente. Eso es lo que dice el sistema financiero, ¿vale? Entonces, y ahora es lo más importante de toda esta conversación. Lo más importante es por qué yo he dicho que los bancos toman torticeramente el sistema financiero. Por esto que os voy a decir. Porque si no se puede crear dinero, si no es con un activo, si no se puede crear dinero con un activo, entonces, ¿de dónde salen los activos para crear el dinero? Y os lo voy a explicar ahora mismo. Es muy fácil, muy sencillo. Los activos para crear el dinero salen de la promesa de pago. De ese instrumento financiero que es la promesa de pago. Los bancos no tienen suficientes activos para crear todo el dinero que supuestamente prestan. Estamos hablando que actualmente el dinero bancario, el dinero humo, es alrededor del 98% del dinero que hay en circulación en todo el mundo. 98%. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. No hay activos, los bancos, que son los que pueden crear dinero, porque el sistema financiero solamente permite que se cree dinero el Banco Central o los bancos comerciales, solamente no tienen activos suficientes para todos los préstamos que dan a lo largo de un año. La proporción ni se sabe. Pero el activo del banco, de un banco, seguramente no llegaría ni a un 1% de todos los préstamos que otorgan a lo largo de un año. No se sabe, pero se calcula que será alrededor de un 1% como mucho. 1%. Entonces, el otro 99% de activos que permiten crear el dinero para los préstamos, ¿de dónde salen? ¿Os imagináis de dónde salen? No. Sale de las promesas de pago de los clientes. Sí, queridos amigos. Sí. No pueden crear dinero si no tienen un activo. No tienen activos suficientes para todo el dinero que les pedimos que creen, que nos creen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se apropian de nuestros activos, de nuestra promesa de pago. Y a ti no te lo dicen, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí. Ese es el núcleo. ¿Y qué es la promesa de pago? Como hemos dicho, un producto financiero. Nosotros, sin saberlo, somos creadores de productos financieros. Y nos lo ocultan. Y de ese producto financiero que nosotros creamos, y ahora os diré de dónde sale el valor de ese producto financiero, ¿vale? Que tiene un valor
es el que se utiliza para monetizarlo. Siguiente concepto. Los únicos que pueden monetizar los productos financieros, o sea, sacar de esto, que supongamos que esto fuera el producto financiero, sacar el dinero, los únicos que pueden hacer el trasvase son los bancos. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos. Pero da la casualidad que el producto financiero, ¿de quién es? Nuestro. Del cliente. Promissory note, promesa de pago. Ese es el activo que utilizan para crear el dinero. ¿Y quién trajo este activo aquí, a esta fabulosa reunión? Yo. Este es mío. No es de banco, no es de Javier, que es el que puede crear el dinero. Es el mío, este lo he traído yo aquí. Promissory note, esto es. ¿Y qué valor tiene esta promissory note? Lo siguiente, ¿hasta cuánto dinero pueden crearse con esta promesa de pago? Siguiente concepto. Flujo futuro de caja. ¿Qué es el flujo futuro de caja? El flujo futuro de caja, coño, es todos los puñeteros días que os habéis levantado a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, para ir a trabajar en lo que coño trabajéis. Todos los puñeteros días, esas 8, 10, 12 horas que os habéis dedicado a lo que coño hagáis. Ese es el flujo futuro de caja. El flujo futuro de caja es todos los ingresos que yo voy a generar con mi trabajo durante los próximos 30 años. ¿Cuánto voy a generar con mis 8 horas diarias durante los próximos 30 años? ¿1 millón de euros? ¿2? ¿800.000 euros? Ese flujo futuro de caja es el valor de mi promesa de pago. Todo lo que yo vaya a escribir aquí durante los próximos 30 años, supongamos que fuera traducible en dinero, y que voy a meter aquí, ese es el valor que tiene mi promesa de pago. Ese es. Y ese valor, ese activo financiero, es de quien lo va a sudar, de quien lo va a trabajar. Ese es el flujo futuro de caja. Vamos a unir todo ya. Si yo genero el valor de este activo con todo mi sudor durante los próximos 30 años, ese valor, ¿cuánto es? ¿1 millón de euros? ¿2 millones de euros? Pero los bancos no dan puntadas sin hilo, que se suele decir. Y los bancos tienen que calcular cuánto vale esta persona en trabajo, en flujo futuro de caja, en esfuerzo, en sudor, en lágrimas, en disgustos, en gustos, durante los próximos. Lo tengo que calcular. Coño que lo calculan. Y te dicen, tráigame usted las nóminas. ¿Tiene usted algún coche? ¿Tiene usted algún Tráigame usted las nóminas. ¿En qué trabajo tiene? ¿Tiene usted un contrato indefinido? ¡Ay, qué bien! Tráigame usted todo ese dato. Tiene usted lo que quieran, con todo lo que quiera. Deme usted la información de cuánto vale usted. ¿Cuánto vale usted trozo de carne con patas? Todo lo que pueda producir. Trozo de carne con patas. Somos esclavos. Tráigame usted qué valor me va a dar, me va a proporcionar.
trozo de carne con patas, desalmado, que me voy a quedar hasta con tu alma. Tráigame usted el valor. ¿Cuánto es? Le lleva las nóminas y demás y dice, no, esto es para riesgos, para que calculen a ver hasta cuánto te podemos dar. Mentira. Mentira. Eso es hasta ver cuánto te pueden robar. ¡Ja! No es cuánto te pueden dar, es cuánto te pueden robar. ¿Qué valor tienes monetariamente? Porque esto tiene que traducirse luego en la monetización que os he dicho. ¿Comprendido? Flujo futuro de caja. Todo nuestro esfuerzo. Tiene ese nombre es el que se da técnicamente, que le dan el lenguaje, siempre el lenguaje, la ontología del lenguaje. La mierda de siempre. Flujo futuro de caja, en vez de llamar tu fuerza vital. ¿Vale? Lo llaman flujo futuro de caja, queda más bonito. Es un concepto más así, ¿no? Entonces, llegado a este punto, ya sabemos cuál es el valor del activo que se utiliza para crear dinero. El sistema financiero impide que se cree dinero sin activo, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Y el activo que tenemos es el flujo futuro de caja. Ya está todo. Ya lo tenemos todo planteado. El sistema financiero me permite que cree dinero yo, de la nada, no. Tiene que haber un activo. Pero yo, bancos, no tengo tantos activos como para crear tanto dinero, porque el activo tiene que tener un valor. Y el valor, entonces, ¿qué hago? Cuando me venga alguien a pedirme un préstamo, le digo, sí, ven, te voy a dar un préstamo. Y voy a ocultar el verdadero contrato, que es el contrato de creación de dinero. Porque tú cuando vas al banco vas a contratar sus servicios porque yo no puedo crear dinero para mí. Solamente puede crear dinero los bancos, ¿no? Eso está claro. Entonces, si yo no puedo crear dinero, lo que estoy haciendo es contratar unos servicios del banco para que me cree ese dinero. ¿Y ellos qué hacen? Crean un contrato unilateral de creación de dinero y a ti no te lo están diciendo. Mejor dicho, crean dos contratos. Un contrato de creación de dinero unilateral que se permite perfectamente en el Código Civil, donde, sin saberlo, tú cuando estás firmando la propuesta de préstamo o la notaría del préstamo, lo que estás firmando es un contrato que es simulado. Y es lo que dice la sentencia. Ese contrato es simulado. Simulado es que no es verdad. ¿Y qué simula? Pues cuando hay una simulación es que ocultas algo real, ¿no? Una simulación es que ocultas algo real con algo ficticio. Y lo que es real es el contrato de creación del dinero. Los únicos que pueden crear dinero son los bancos. Entonces, lo que hago cuando voy a pedir un préstamo es decir al banco, créeme usted 100.000 euros de dinero, ¿vale? Entonces, el banco dice, yo soy el único que puedo crear dinero, te lo hago, te voy a crear 100.000 euros. Pero claro, si hiciera eso y fuera sincero, y fuera leal, el banco te diría, yo no estoy generando un contrato de préstamo, estoy generando un contrato de creación de dinero. ¿No? Pero entonces, ¿qué sucedería aquí? Volvemos a lo mismo al inicio, el dinero. ¿Qué podría cobrarnos a nosotros por hacer crearnos el dinero? Un 10% de comisión, correcto. Es un servicio que nos dan y hay que retribuirlo, por supuesto que hay que retribuirlo. Un 10%. Entonces, crean ese dinero porque yo hago un contrato con ellos para que creen el dinero, ¿vale? 100.000 euros, muy bien, pues de esos 100.000 euros yo a usted se quede con 10.000 euros de la comisión, con 10.000 euros. Entonces, a mí usted en mi cuenta me crea 100.000 euros y yo le paso a usted los 10.000 euros de su comisión, que para eso ha hecho el trabajo de crear el dinero. Y para eso usted tiene el monopolio de crear el dinero. Solucionado. Yo tengo creado mi dinero, me compro mi casa por 90.000 euros y usted se lleva su comisión de 10.000 euros. Perfecto.
ese es el sistema financiero como está, en teoría, estaba pensado, para que entendierais, ¿vale? No es así, pero para que entendáis. Con lo cual los bancos dijeron, ¿por qué vamos a crear? Porque vamos a llevarnos 10.000 euros. Si simulamos que hacemos un contrato de préstamo, artículo 1740 del Código Civil, no son bobos. Porque pudiendo, si a mí reconozco que es un contrato de préstamo, voy a obtener 10.000 euros en una transacción de 100.000. Pero ¿y si digo que le presto el dinero, que es un contrato de 1470 del Código Civil? ¿Me podrá beneficiar eso? Vamos a verlo, si es así. Pensaron, dijeron, vamos a ver, si ocultamos que hacemos el dinero, que creamos el dinero, y decimos que es un contrato de préstamo, no sé cuánto tiempo, sí, se me está yendo de las manos, pero es que me vengo arriba. Si decimos que es un contrato de préstamo y ocultamos el contrato de creación de dinero, vamos a hacer números, a ver si me compensa hacer este engañito, esta pequeña... Bueno, miramos por otro lado. Si decimos que es un contrato de préstamo, ¿qué obtiene el banco? Atentos a los números, de 10.000 euros, que sería la comisión, si yo digo que es un contrato de préstamo, ¿qué obtiene el banco? Atentos. Simulo que vamos al notario y yo te hago una transferencia, luego os diré eso de la transferencia, en la cuenta de este señor, diciendo que le entrego a modo de préstamo 100.000 euros, ¿qué obtengo yo? Atentos. En vez de los 10.000 euros, de si fuera leal y dijera que es un contrato de creación del dinero, pues vamos a hacer números. Pues yo obtengo, si digo esto, obtengo 100.000 euros que me tienen que devolver, más el 3,5% anual durante 30 años, otros 100.000 euros que me tienen que dar por los intereses. Ya vamos por 200.000 euros. Y si tengo la buena suerte, de que este señor en el año 25 tiene un accidente y le deja de trabajar o cosa similar y me deja de pagar el préstamo hipotecario, o el año 20, ¿qué he obtenido? 100.000 euros más los otros 100.000 euros son 200.000. Si en el año 20, pues pongamos 140.000 euros. He obtenido 140.000 euros y me quedo con la casa. Haciendo números digo, coño, es que me va a compensar, engañar, ¿no? De 10.000 euros a 140.000 en el peor de los casos y una casa que vale 100.000 euros, 240.000 euros, pues me compensa engañar. Pero es que vamos a mayores. Vamos a mayores y esto es lo más grave de todo. ¿Cuánto dinero expuso el banco propio de su capital? ¿Cuánto activo le entregó al cliente para obtener esos 240.000 euros? ¿Cuánto? Ni un céntimo. Coño, ni un céntimo. ¿Eso no es un latrocinio? No se dieron cuenta. ¿Nos compensaría simular un contrato de préstamo o no? Yo también quiero ser banco, pero desgraciadamente solo se permiten entre ellos crear el dinero. Porque quien le permite que cree el dinero es su colega. No nos permiten a nosotros. ¿Vale? Y vamos a mayores. ¿Qué deuda tiene España? Todos los países, pero vivimos en España. Nada. Nada. Toda la deuda que España tiene, ¿vale? Cero. Y los que saben, nuestros políticos lo saben. Por eso
Vamos a pedir millones y millones y millones y millones y millones. Vamos a endeudarlos a nosotros, que al final lo tenemos que pagar nosotros, esa deuda. Pero el valor de esa deuda es cero. Es dinero creado de la nada, que nada incumbe. Pero vamos a mayores. Entonces diréis, ¿entonces para qué coño estamos pagando impuestos? Volvemos a lo mismo. Estamos pagando impuestos no porque sean necesarios para pagar hospitales. En los hospitales no se pagan con nuestros impuestos. Los hospitales se pagan con el dinero creado. No os equivoquéis. Sus sueldos no se pagan con nuestros impuestos, se pagan con el dinero creado. Los sueldos de los funcionarios, no sé si aquí hay funcionarios, no se pagan con nuestros impuestos, se pagan con el dinero creado. Nuestro dinero, ¿para qué se utiliza? Para quedárselo ellos. Así de simple. Así de simple. ¿Estamos entendiendo cómo va todo? Que todo es un núcleo global. El Estado y sus guardianes perros. Todos los políticos, todos. Yo soy de un pueblo pequeño de Salamanca, desde el concejal de Cañerías de mi pueblo, hasta el alcalde de Madrid, la presidenta de Madrid, el presidente del gobierno y todos estos señores no están cobrando de los impuestos, se los están llevando. Los funcionarios no están cobrando los impuestos, se los están llevando ¿de dónde? Ni ellos lo saben, lógicamente, del dinero creado. Los impuestos es la vertiente estatal de los intereses y el principal que tenemos que devolver con nuestros préstamos. La estructura es desgraciadamente idéntica. ¿Nos están robando el dinero? Sí, pero ¿qué quieren? Robarnos el alma. Luego hablamos de eso. Que va a cambiar. Nos van a robar el alma y están encantados de vernos con mascarillas. Porque encima que nos están robando el alma, te tratan como esclavo, coño. Que las fotos antiguas de los esclavos en las plantaciones iban todos con un bozal así pequeñito, porque no hacía falta ponerles, con eso ya les hacían todo. ¿Cuál? También, para todo. Entonces, y ya para finalizar, y luego me pongo a vuestra disposición. Si analizamos, el dinero se crea con mi activo, con un instrumento financiero que yo he emitido, yo, no el banco, y ese instrumento financiero tiene el valor de el flujo futuro de caja mío, no del banco. ¿De quién coño son los 100.000 euros que yo pagué al vendedor de mi casa? ¿De quién coño es? Pues eso lo dice la sentencia y lo reconoce por una puñetera vez en este país después de 150 procedimientos. La única juez que ha tenido los santas narices de reconocerlo ha sido esta señora juez, al cual mi máximo respeto, que desconocía, la desconozco y no sé si la reconocer por la calle, porque no tengo relación con ella ni la conozco. Pero es la única que ha tenido los santos narices. ¿Y por qué lo hizo? Porque fue la única juez en este país que admitió la prueba que Salinero abogado es. Porque si se admitía esa prueba, quedaba patente esa realidad. El resto de jueces, tanto de primera instancia como de
de segunda instancia como del Tribunal Supremo no admitían sistemáticamente la prueba. Y cuando por error la admitieron sin darse cuenta de la trascendencia que podía tener, se olvidan de ella para decir, no, 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 yo no voy a dictar una sentencia contra el banco. Pero ahora tienen un problema, que ya ha habido alguien de ellos que ha dicho que el rey iba desnudo. Ay, amigo, ahora tienen un problema, porque ya ha saltado la liebre. Alguien ha abierto la caja de Pandora. Es primera instancia, no crea jurisprudencia, positivo, es así. Pero alguien ha dicho, con voz de niño, el rey va desnudo. Y ahora los jueces, cuando a Sandra le digan, no le admito esta prueba, en las audiencias previas, pues Sandra dirá, pues ya sé por qué lo hace usted, y usted verá lo que hace. Pero ya sabemos, y aquí hay el por qué usted está diciendo que no admite esta prueba. Son muy fuertes, pero a todos nos llega, decimos en Salamanca, a cada cerdo le llega su salmantín. Y creo que cada día estamos más cerca de que llegue. Puede sonar un poquito idílico, puede sonar. Pero llevo en esto haciendo 4 años y yo sabía que este momento iba a llegar. Y yo seguramente me tenga que apartar, pero van a venir otros muchos detrás de mí que van a hacerlo y van a hacerlo muy bien. Gracias. Tenemos unos minutos, si queréis, para si tienes alguna consulta, alguna cuestión, yo estaré encantado, o luego tengo desgraciadamente que irme. Y sí, Un momento, no te escucho espera, bien. María. Es que quería, antes de que darle los turnos para las preguntas, es que quería añadir sobre lo que ha dicho David. Primero, que todo lo que ha dicho, para comprobarlo, no hace falta ninguna investigación en archivos secretos, no. Basta con irse Al Banco de España. a la página web del Banco de España, tiene un apartado que es creación del dinero, y en ese apartado, la pregunta de ese apartado es cómo se crea el dinero, y en ese apartado, con algunas explicaciones, está claramente establecido que el dinero se crea primero directamente por imposiciones del Banco Central en las cuentas de los bancos comerciales. La impresión de dinero, realmente lo que conocemos como papel. No, pero es que esto lo quiero añadir yo sobre lo que ha dicho David. Que no hace falta irse a Harvard para comprobar esto, que creación del dinero, Banco de España, está claramente establecido, que el dinero se crea con eso, con nuestros préstamos. Es cuando aparece el dinero. Sí que me gustan, pero no. Sobre esto, que está aquí establecido claramente, a esta forma de crear el dinero le faltan 2 guindas. Le faltan 2 guindas. A este gigantesco pastel de estafa le faltan 2 guindas. Una es que luego esos bancos que durante un tiempo se retrayeron por lo que pasó en 2008, pero ahora están volviendo, que es el negocio de la titulización, con ese dinero que no es suyo, que es nuestro, organizan grandes paquetes de esos préstamos, de esas hipotecas, y los titulizan a fondos de titulización, con lo cual transfieren el riesgo a otros. Ellos solamente hacen la gestión, pero volvemos a lo mismo. Cuando hay problema de pago, quien ejecuta las garantías es el banco, no el fondo de titulización. Y a eso aquí estamos muy acostumbrados a verlo día a día en la realidad. Y por último, es que el precio, porque ese préstamo, como bien ha explicado David, tiene un precio que es el interés. Normalmente en España va a estar referenciado a Euribor o a IRPH, pero que al final IRPH también tiene su base en Euribor, y como también hemos demostrado aquí, por activa, por pasiva, con toda la documentación necesaria, ese índice de referencia que se llama Euribor está manipulado. Cada día que se publica el Euribor en el boletín oficial del Estado es el producto de una manipulación. Una manipulación conocida y consentida por el Banco Central Europeo. Porque se sabe que el panel de bancos que aporta las cifras para determinar el Euribor
sigue cometiendo el mismo delito que cuando se sancionó entre 2008 y 2013, que es absolutamente manipulado por los bancos, que son los que cobran el precio, cosa que tanto los reglamentos europeos como la legislación española prohíbe. Pero esa es la realidad que tenemos añadida a lo que ha comentado David. Y ahora ya sí, abrimos el... No, no lo calculan, se lo inventan directamente. A ver, pedir... A ver, que tenemos poco tiempo. María... Habla, María. Bueno, quería hacerle una No lo escucho bien. quería hacerle una pregunta. Perfecto. Las personas que ya estamos desahuciadas, que hemos perdido nuestra vivienda, ¿podríamos hacer ese tipo de demanda al banco? Yo en esos casos, míreme bien, no es que lo pudieran, es que son los que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Es que ahora están mandando cartas los bancos a los compañeros, ya les ha llegado, cobrándole el remanente que quedó de la subasta, pero con la finalidad de intimidad y obligar a que la gente tenga que entregar su vivienda. Entonces, los bancos siempre están, pero no para ayudar al cliente, sino para hundir al cliente y quedarse con sus cosas. O sea, se agarran de cualquier motivo y pretexto con esa finalidad. Entonces, yo puedo hacer la demanda. Sí. Lo tendré que hacer con usted porque yo anteriormente también quise demandar y el abogado me dijo que no, porque quería que me revisara las cláusulas abusivas que en el 2013 no las revisaban ni en el 2012, no había cláusulas abusivas. Y entonces esto es mucho más importante. No lo podía hacer porque si yo me quejaba ya iban a ir a decirme, si usted no debe, ¿cómo es que yo le voy a devolver el dinero? Etcétera. Oh, bueno, ya lo buscaré usted más adelante. Yo estaré encantado. Muchas gracias, está muy interesante. Me alegra. Yo te quería comentar que me he apuntado, que levanto la mano. Dos preguntas. Primero, evidentemente, que es una cuestión técnica que vosotros, que es el trabajo importante, porque una demanda no es presentar una demanda, no, que demandamos porque el contrato de préstamo es simulado, que se lleva una aportación de tanto de lo que es la documental. Sí. Y luego si hubo una parte testifical que se preguntaba a los testigos, si nos podías dar algún detalle sobre eso. Porque claro, hay que aportar algo que justifique... Nosotros nos ha costado mucho tiempo sobre todo, localizar, como comprenderéis, la documentación que aportamos con la demanda. Es una documentación importantísima, que ha costado muchísimo tiempo y es muy técnica. Y lo hemos conseguido gracias a muchos años. Empezamos según íbamos caminando, pues hemos ido ampliando tanto la forma de la demanda como el sentido, la finalidad, y hemos ido creciendo junto con la demanda en temas documentales. La documental que llevamos es toda oficial. Llevamos la única contabilidad de un banco alemán. La contabilidad de los bancos es el gran desaparecido en esta sociedad. No se muestra nunca. Los bancos no lo muestran en los juzgados, porque si mostraran en su contabilidad, eso sería la bomba. Dicen que la contabilidad, que la economía es expansiva. ¿Por qué es expansiva? Porque crean dinero. ¿Y por qué es expansiva? Porque crean dinero no quitando valor a sus activos, sino cogiendo lo que os he dicho antes, cogiendo nuestros activos y haciendo los suyos, robando. Entonces, la demanda es excelsa. La documental que acompañamos es inmensa, concreta, cierta, oculta muchas veces, y que hemos tenido que hacer virguerías para obtenerla, pero va potentísima.
En primer lugar. En segundo lugar, cuando dice el interrogatorio es muy importante. Los jueces, salvo en algunas ocasiones, nunca quieren que los jefazos de los bancos vayan al juzgado. Porque, claro, porque solo han ido en 3 ocasiones. De todas las que hemos ido, y en las 3 ocasiones tengo reconocido lo que yo os he dicho aquí. Que los bancos crean el dinero, que saben lo que es la promesa de pago y que esa promesa de pago es lo que permite crear el dinero. Y en esos 3 asuntos que los consejero delegado X, uno en Vitoria que me acuerde, otro, la sentencia no nos da la razón y oculta el testimonio del director general. Pero os he dicho que a cada cerdo le llega su salmantín. Y ahora eso ya lo tiene más difícil. Porque ya ha salido el niño que ha dicho: el rey está desnudo. Pero eso es lo que hay. Por eso te decía. Nico. Nico. Hablar, acércate un poco. Si es por el micro. Tenía aquí un documento que me ha mandado a venir a mi casa. No, pero esto sí, eso lo vemos luego. Ahora cuando acabemos. Luego cuando acabemos, cuando David acabe. Me lo quedo. Referente a estos. Quería ponerle, como abogado, como ha dicho María, que estamos hartos de los coños que hay aquí en Madrid, que son todo coños. Sí, pero eso lo vemos luego, Nico. Sí, una pregunta más y... Sí, quería demandar, como puedo demandar el banco por daño y perjuicio porque estamos enfermos y ya mi familia está... Pues eso se puede hacer con la demanda que hemos dicho, porque el mayor daño y perjuicio que usted tiene es que se le han llevado su esfuerzo vital y que le devolvieran, eso es el mayor que usted puede intentar conseguir, claro que sí. Y a él Puede su ser. casa, porque su casa ya se la han llevado. Pues, su casa ya fue adjudicada. Pues entonces todavía más, Se puede hacer. Ya si quiere, puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros, cualquiera de mis compañeros le va a atender, encantados además. ¿Le parece? Sí, muy bien. Gracias a usted. Espera, Sí. espera. Es que hay una persona de las que Sí. están fuera. Estaba aquella señora también. Sí. Está a punto. Juanita, esperar un momento. Creo que había tantas preguntas que hacerle. Paqui, ¿me oyes? Sí. Pues adelante con tu pregunta. Sí, hola, buenos días. Hola. Tengo una duda. Cuando dices que, como es cierto, en todas las escrituras de préstamo aparece que se entrega el dinero en este momento, en este acto, el día anterior, lo que la política que le suelen poner. Ese dinero, cuando está en la cuenta y se transfiere a la promoción comprado la vivienda o a un particular, sigue siendo la simulación de negocio. Mire, le voy a explicar cómo lo hacen. Una pregunta fantástica, por cierto. Cuando nosotros vamos al notario y nos pone que nos han transferido la cantidad de 100.000 euros en la cuenta que figura ahí, la cuenta asociada al banco 00505. Es cierto que lo transfieren, es cierto, y nosotros en la cuenta la vemos. Pero la pregunta que nadie se hace, y nosotros sí lo hacemos en la demanda y lo ponemos en un brete, es ¿de dónde viene ese dinero? ¿De qué cuenta viene ese dinero? ¿Queréis saber de qué cuenta viene ese dinero? Analizarlo, lo que hemos hablado. ¿Y por qué no acompañan, igual que cuando se hace una compraventa, acompañan el recibo de la transferencia donde el comprador ha abonado el precio al vendedor? ¿No es así? ¿Por qué en las escrituras de préstamo no aparece esa transferencia? Que solamente dice, reconoce que ha recibido en su cuenta 100.000 euros. Y es cierto que ha recibido en mi cuenta 100.000 euros, pero ¿de qué cuenta se ha transferido? ¿Sabéis de qué cuenta se transfiere?
Por sí, de una cuenta. ¿Sabéis de qué cuenta se transfiere? ¿Eh? De una vuestra que han creado, donde han creado el dinero, que es la cuenta del número del préstamo. Todos los préstamos tienen un número, ¿no? Ese número tiene un extracto de la cuenta. Si pidiéramos el extracto de esa cuenta, bien, el primer apunte de esa cuenta es creación del dinero. No lo llaman así, lo llaman entrega en efectivo. Con lo cual, cuando nosotros decimos que recibimos en nuestra cuenta los 100.000 euros del préstamo, es cierto lo que decimos, pero lo que se nos oculta y el notario no lo pide y el artículo 24 de la ley del notariado dice que lo debería de pedir, es cuál es el origen de esa transferencia, la cuenta de origen. Y la cuenta de origen, Paqui, ¿sabes cuál es? Tu cuenta. Otra cuenta que te tiene oculta. Por eso hay dos cuentas. La cuenta de crédito y la cuenta que se trata. No es interior. Si tú pides el cuadro de amortizaciones, es la cuenta del crédito, pero no es la cuenta donde se paga el crédito. Es otra cuenta. Es la cuenta de amortización. ¿Y a nombre de quién está esa cuenta? Bien. ¿Juanita o quién estaba antes? Creo que Juanita y luego iba... Tenemos 5 minutos. Pues venga, Juanita y la otra compañera y acabamos. Sí. Peñaranda de Bracama. Mi pregunta es la siguiente. Hay compañeros que algunos nos han sobreseído en los procedimientos. Luego el banco ha vendido a un fondo la casa. Sí. A su vez, algunos estamos utilizados. Sí. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿a quién yo debo cuando me reclama el fondo ahora, ¿no? Entonces, nos reclaman los fondos. Sí. Entonces, ¿cómo me puedo defender o nos podemos defender a ese...? Pues lo primero es, obviamente, es defenderse a esa reclamación que hacen. Oponernos a la ejecución hipotecaria, en su caso. Eso es lo que hay que hacer siempre. Siempre hay que oponerse. Y después, y no menos, demandar al banco, solicitando la nulidad. Pero obviamente hay que oponerse siempre a la ejecución. Nosotros nos oponemos y volvemos a lo mismo, de forma parecida como demandamos. Y los jueces, a pesar de que le estás mostrando que a esta señora le van a llevar su vida, su casa, jamás han admitido la prueba en las ejecuciones hipotecarias. No nos admiten la prueba, porque con esa prueba, esa ejecución hipotecaria, adiós. Pero ahora van a tener un problema. Ya los vuelvo a repetir, ya alguien de los suyos ha dicho que el rey está desnudo. Ahora van a tener más difícil, va a decir, no, no, va vestido. Lo van a tener más difícil. No digo que no lo quieran hacer, pero lo van a tener muy difícil. El fondo le pasa la pelota al banco. Él dice, no, es que fue culpa del banco, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, claro, ahí pues... Pero un fondo, cuando adquiere un préstamo, eso hay teorías para todo, porque unas dicen que es compra del crédito, otros del préstamo. El fondo se sitúa en la posición del banco, para lo bueno y para lo malo. Pero eso no significa que el banco no esté detrás y tenemos que demandar al banco. También. Sí, acércate un poquito. Buenos días. Yo lo que quiero saber es que yo estoy ahora en una moratoria. Yo también quiero saber cómo puedo denunciar que me están reclamando una renta. O sea, un taller para 230.000 euros por vivienda. Yo por lo menos no te he entendido, no he oído nada. Pero vamos a... Lo que pasa estoy en una moratoria hipotecaria. Sí. Y todavía mi casa no la quizás. Sí. Pero ahora ya me está reclamando la renta. O sea, quiero saber yo también cómo puedo... Pues mire, ahí lo que tiene que hacer es un planteamiento de decir, si al final ejecutan la hipoteca, pues tendrá que oponerse a esa, no, si la hipoteca, ejecución. Pero si tú estás en moratoria, tú estás como Niku. Sí, tu casa está subastada, está adjudicada, tú estás en la vivienda.
Pero vamos a ver, o sea, que a usted ya ha habido el procedimiento de ejecución, pues ahí lo único que puede hacer es usted intentar luchar el anular el préstamo de inicio. Es lo único que le queda. El abogado ganó lo de las cláusulas abusivas del vencimiento anticipado, Sí. pero el abogado que estaba llevando la 32 no lo presentaron. Ajá. Pues, ¿qué puede hacer algo con esa sentencia que tiene? No, ya no. Ya no puede Ya no. hacer nada. Ya no. A ver, de todas maneras, escucharme, porque no podemos a David consulte cada caso individual. Ya eso lo podríamos hablar, lo podemos hablar con cualquiera de nosotros y le aconsejará cualquiera de Salinero. Con David, Claro. Con David, que veremos en cada caso cómo es aplicable y cómo se podría aplicar. Ahora. Gracias. Pero tendrá que haber primeramente para que le cobren una demanda dineraria, ¿no? Y ahí no se puede hacer basarnos en las sentencias suyas. No, eso es otra cosa diferente. Entonces significa que esta demanda de la Sí. sentencia solo se hace cuando uno se opone, cuando recibe la demanda. No, puede hacerse en la oposición de cuando le demandan a uno, o puede demandar directamente antes de que le demanden. En cualquiera de los dos casos. De acuerdo. En cualquiera de los dos casos. Bien. Vale. Una última palabra porque... Yo en su momento pagué mi hipoteca, ¿no? Yo ahora puedo pedir daños y perjuicios por esa hipoteca pagada. Claro que sí. Porque todo lo que tú pagaste no deberías de haberlo pagado. Porque fue un contrato simulado, hay una nulidad. Y la nulidad no hay prescripción, puedes hacerlo perfectísimamente. Y solicitar que te devuelvan todo lo que pagaste, con los intereses. Claro que puedes hacerlo. Agradecerte por ser un guerrero. No, bueno. Y hay que seguir porque es el cambio de paradigma. Sí. Gracias. Solamente os voy a decir una cosa, y ya con esto voy a finalizar, que es daros un poquito de esperanza, ¿vale? Pero esperanza basada, no voy a poder deciros todo lo que me gustaría deciros, porque no puedo decíroslo, pero quiero que sepáis que hay un cambio de paradigma del sistema financiero que viene en ciernes, ¿vale? Ese cambio del sistema financiero que viene en ciernes, que ya ha empezado a comerse el sistema SWIFT y todo lo demás, se llama Quantum Financial System. ¿Vale? Quantum Financial System. Y eso básicamente es muchísimo más complicado. Es que vamos a volver al patrón oro, vamos a volver al patrón plata, vamos a volver al patrón que el dinero que haya esté sustentado en bienes, ¿de acuerdo? Y que eso ¿qué va a suponer para nosotros? Que va a cambiar totalmente la estructura de nuestra economía particular a cada uno. Y que realmente no vamos a necesitar que nos den el crédito, porque el crédito lo vamos a tener nosotros. Creado por nosotros mismos, creado por que se va a llamar de otra forma diferente, flujo futuro de caja. ¿Vale? Entonces, este sistema se llama Quantum Financial System. No es inmediato, no me malinterpreten. Ni quiero crear falsas expectativas. No quiero crear falsas expectativas. Sí. No quiero crear falsas expectativas, ¿vale? Porque no es inmediato, pero sí está ya inicio. Y ha iniciado, no sé si habéis escuchado, que entró en vigor hace unos días lo que se llama la ISO 20022. Esa ISO 20022 es una nueva forma de transferir dinero de unos a otros, ¿vale? Pues ese es el inicio, la espita muy pequeñita donde va a empezar el Quantum Financial System. Solamente os lo digo esto, no para crearos falsas expectativas, no malinterpretéis.
simplemente para deciros que hay una alternativa y que esa alternativa nos va a llegar. No puedo deciros más porque son temas que nos sobrepasan a todos. Seguro. Todo está el tiempo que tengamos cada uno, que no lo sabemos. ¿Y ese es el motivo por el que el oro y la plata está por las nubes? Sí, y ese es el motivo, y no voy a decir más, y ese es el motivo por el cual tenemos 70.000 satélites encima de nosotros, ¿sabéis? Los famosos Starlink de Elon Musk. ¿Habéis escuchado algo de que envió tantos satélites ahí arriba, que hay 60.000, 70.000 satélites? Pues algo tendrá que ver con el Quantum Financial System, ¿vale? Por lo tanto, sin crear falsas expectativas, porque no debo de hacerlo, ni lo hago, simplemente deciros que a una solución de alguien que le gustan los sombreros y le llevan sombreros blancos y esas cosas, va a venir. ¿Vale? No puedo deciros más. ¿Eh? Pero ya no es por secreto profesional, porque esto no es estrictamente secreto profesional, ¿eh? Es porque yo llevo mucho tiempo con seguridad detrás de mí. Ya. Cada día, sí que os digo una cosa, y os voy a decir una cosa en detrimento mío, ¿vale? Los abogados somos parte de todo esto. Quiero que tengáis conciencia de ello. Y mea culpa, yo soy abogado, yo estoy colegiado a día de hoy, con lo cual yo soy parte de toda esta... ¿Vale? Y somos parte esencial, porque sin nosotros esto no sería posible. Si nosotros no hiciéramos contestación a la demanda diciendo que hay una cláusula abusiva de gastos, ¿vale? Esto no seguiría adelante. El que haya una cláusula abusiva que decía de vencimiento o de gastos, ¿no os dais cuenta que eso es el mayor engaño que nos están dando? ¿No os dais cuenta que cuando la primera sentencia del Tribunal Supremo del 15 de diciembre del año 2015, que declaró nulas muchas cláusulas, entre ellas las de gastos, incluía los impuestos? ¿No os dais cuenta que cuando hay una sentencia de gastos son 800.000 euros, cuando los impuestos eran 10.000, 15.000, y esos los quitaron? ¿No os dais cuenta que nos están dando una limosna con los gastos, con la cláusula esta, con la cláusula otra? ¿Para qué? Para que no sepamos que el dinero es creado y que podemos tener derecho a que nos devuelvan todo lo que hemos pagado y que el contrato es nulo en su totalidad. Sí. Claro, eso es lo que es. Y yo quiero, aunque me muera, anular todo. Pues adelante. Y en esos casos, señora, y en esos casos no solamente es de ley. Me quieren quitar la vivienda mía. Adelante. Adelante. Mire, y aunque me hágalo. Yo voy, porque es que no hay derecho. Una jueza ha lanzado a mi hija con un bebé y nos han echado a la calle. Cuando esa casa... Del postor, que vale un piso de 300.000 euros y la compra por 146.000, al lado de las torres Pío, en Plaza Castilla, al lado de los juzgados. Y hemos sufrido acoso, ¿eh? Y estamos todavía que mi hija tiene una depresión, y se va todos los días a la misión. Pues en ese caso, señora, es de ley. Que me cambie a UCI. Estamos enfermas. Pues mire, lo único que le puedo decir es que cambie la... Mire, señora, cambie el chip
y deje de ser víctima, ¿sabe? Yo lo que le puedo decir es que cambie el chip. Deje de ser víctima. Escúcheme, señora. Escúcheme. Cambie el chip. Y eso lo digo a todos, y me lo digo a mí mismo, que yo tengo demandadas mis préstamos, y mis préstamos yo los he demandado, lógicamente. No puedo estar haciendo esto si yo personalmente no lo hago. Yo tengo 3 préstamos y los 3 préstamos los he perdido y llevaré donde tenga que llevar. Mis préstamos los tengo demandados, porque uno no puede hacer algo en lo cual él mismo, sabiendo que no haga lo que procede. Entonces, y yo lo he perdido en Salamanca y me han condenado y me tratan, pero me da igual, y eso voy a llevar lo que tendrá que llevar. Yo los he perdido mis préstamos personales, yo los he demandado, por lo mismo que de esta sentencia. Y usted, señora, lo único que puede decir, y lo puedo decir, es que tenemos de cambiar el chip. Y cambiar el chip, ¿cómo significa? Dejar de ser. Mire, señora, solamente termino con esta frase. Cambiemos el chip. Dejemos de ser víctimas. Y empecemos a ser. Sí. Y no verdugos. Y no solo no verdugos. No verdugos. La realidad. No verdugos. Dejemos de ser víctimas. Dejemos de ser incluso hasta verdugos. Empecemos a ser humanos. Y ponernos en nuestro sitio y poner a toda esta gente en su sitio. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. Porque nos tienen dichos que porque somos consumidores, que nos tratan como consumidores, coño, porque seamos consumidores, no somos infrahumanos. Tenemos el poder. Nosotros tenemos nuestro poder. No lo tienen ellos. En el momento que consigamos dejar de ser víctimas y tratarnos a nosotros víctimas y empezar a vernos a nosotros mismos como víctimas, perdón, que se me va el hilo. En el momento que dejemos de ser víctimas, va a entrar el QFS. Gracias.